MTV desaparece. Quizá uno de los íconos musicales y culturales más importantes de los últimos 50 años ya no existe. La marca seguirá, pero se acabaron los canales que transmitían música continua 24 horas. Quizá eso ya había pasado. Hace mucho tiempo que dejamos de ponerle atención a MTV como este canal que transmite videos 24/7. Sin embargo, esta nostalgia, digamos, el hecho de que existiera un canal que podías ver quizá en algún aeropuerto, en algún restaurante, donde estuvieran 24/7 pasando videos musicales con ese pequeño icono en la esquina superior derecha de una M y una TV, generaba algo todavía en muchos de nosotros. Ahora sí, oficialmente se acabó esa época. No te quiero hacer una revisión histórica de lo que fue MTV, sino quiero hablarte de mi propia experiencia y de la gente que conozco, de muchas personas que hemos hablado respecto a este tema de por qué tan importante fue MTV en nuestra vida. Gracias por estar aquí, soy Marcelo Salazar. Este es uno de los episodios de 15 minutos, sin cortes y sin edición, hablándote de un tema en esta ocasión que me parece fundamental por varias razones. Mira, MTV, te hablo de en mi caso, yo nací en 1980, MTV empieza en 1981 con el famoso video Kill the Radio Star de The Buggles, donde fue el primer video que en la historia transmitió este canal. Era una idea muy ambiciosa al inicio, evidentemente tratando de romper esquemas, buscaban competir precisamente con la radio, pero más que competir era aprovechar un foro que ahora ya estaba en la televisión por cable de muchísimos hogares en Estados Unidos de América. Y otra cosa que era importante es la participación de artistas visuales en la música. Desde los 60s, varios artistas, sobre todo los que más presupuesto tenían, como pueden ser los Beatles o los Rolling Stones, ya incursionaban en los primeros videos musicales, que realmente eran muy pobres, muy incipientes, ellos tocando un playback en cualquier circunstancia y no había mucho que hacer. Si acaso Strawberry Fields Forever, que fue de los primeros videos que ya tenían una narrativa cinematográfica, jugaban con planos, ediciones, las cámaras en reversa, había ya un poco más de inventiva. Bueno, la década de los 70 se empezó a jugar más con cromas, otro tipo de recursos visuales que buscaban llevar a la música a la pantalla, no nada más estar escuchándola en la radio o en los viniles. Pero realmente MTV es la que rompe con absolutamente todos los esquemas. Ahora sí, oficialmente, la música se ve. Era de hecho uno de los eslogans con los que empezó MTV en Estados Unidos. La música ahora se ve. Esto rompía absolutamente con todo lo establecido hasta ese momento. Y como te digo, había bandas que trataron de entrar a lo que MTV estaba proponiendo y había bandas que estaban naciendo precisamente en esa época. Por lo tanto, se adaptaron quizá por obvias razones a lo que sucedía en la nueva ola visual que estaba proponiendo MTV. Todos los 80s, yo recuerdo que tenía algunos amigos que un amigo tenía una antena parabólica y era como, wow, MTV en inglés. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi MTV. Estuve sentado frente al televisor, yo creo que una hora, porque no pude estar más en ese momento. Mis padres me llevaron a no me acuerdo dónde, ya estábamos de visita con este primo y era mi primo, no era mi amigo, era mi primo. Y de pronto yo dije, ¿qué es esto? Era algo que jamás había visto. La edición, la producción, obviamente los colores, la música, yo no sabía qué era lo que estaba viendo. Me quedé con esa idea y creo que fue hasta quizá 2 o 3 años después, porque eso fue a finales de los 80s, y empieza en el 93 la primera transmisión de MTV en Latinoamérica. Y el primer video, cuando llega la televisión por cable a la ciudad donde yo vivía, que era Guadalajara, México, era de lo primero que yo pedía. Decía, ¿ya está MTV? Y me dicen, sí, ya está MTV. Y yo no sabía, pero estaba empezando MTV Latinoamérica. Yo recuerdo que vi ese primer momento donde aparecían a cuadro Ruth Infarinato, Alfredo y Gonzalo, los 3 VJs más importantes en aquel momento, los primeros y que se mantuvieron muchos años como los más importantes, anunciando la llegada de MTV Latinoamérica. Para mí, ese fue un parteaguas absoluto. MTV cambió mi vida. ¿Por qué? La música que yo vi en MTV, los videos que yo vi en MTV, los programas que veía en MTV, la forma, la estética, los temas de los que hablaban, me abrieron completamente el mundo. Porque además hay que decir algo, cuando empieza MTV Latinoamérica, todavía estaba, digamos, esta llegada de el internet, del correo electrónico y la salida de las cartas físicas. Yo recuerdo muy bien, todavía había programas en MTV donde los VJs decían, manda tu carta a Suite no sé qué, Alton Road, Miami Beach, Florida, bla, 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 P.O. Box, no sé qué. Y yo me acuerdo que decía, wow, nunca envié una carta física, pero me acuerdo perfectamente de
pensar, ¿cómo es eso? Envías una carta y algún día la va a leer quién, ¿no? ¿Se la vas a dedicar a alguien? ¿Cómo funciona todo eso? Y más o menos por allá del 95, 94, 95, recuerdo también perfectamente que empiezan a anunciar el correo electrónico. Me acuerdo que la primera vez que vi esto era un programa que se llamaba Conexión MTV, con Ruth, precisamente, cuando Ruth dice, ahora ya nos pueden hacer llegar sus correos electrónicos en conexión@mtvla.com. Yo tenía poco contacto con Internet, no estaba muy metido en el mundo del Internet y recuerdo que fue como, ¿cómo puedes enviarles algo? ¿Cómo puedes llegar a enviar una petición o votar por el video que te gusta? En fin, todos esos cambios que no nada más tenían que ver con la música, sino en general con la cultura, con la tecnología, también fueron muy importantes para MTV Latinoamérica. Y el hecho de que tuvieran VJs de diferentes países, Ruth de Argentina, Alfredo de Chile, Gonzalo de México, después se incluyeron otros, obviamente Daisy Fuentes, que estaba como una figura ya muy importante en MTV Estados Unidos y que la envían a MTV Latinoamérica, como los famosísimos Top 20 de MTV, y que también estaba en su momento Arturo, Edith, otra VJ también que estuvo participando en aquellos momentos. Pero lo más importante, y que para mí la razón por la que quiero hacer este video, es que millones de personas no solamente éramos espectadores de MTV, sino que había muchos que empezamos a hacer música a partir de lo que veíamos en MTV. Porque bueno, a mí me gusta música de los 70s, música de los 60s, por mis padres, por mis tíos, que me acercaban a este tipo de música y que me encanta escuchar todo lo que tiene que ver con esa música que habíamos, que les decía que se hacía en esta época. Pero realmente cuando yo escuché y cuando yo vi los videos que había en MTV, es cuando empecé a sentir una identificación con la música que se estaba haciendo cuando yo tenía esa edad. Es decir, tener 13, 14, 15 años y ver música de gente que no tiene, digamos, la edad de mis padres, sino empezar a ver el nacimiento del grunge, empezar a ver el nacimiento de otro tipo de corrientes que en ese momento podían estar un poquito fuera de lo que uno esperaba, ¿no? Incluso en México, en Latinoamérica, ver cómo nacía Molotov, ver cómo nacía Control Machete, los primeros videos de Café Tacuba, los fabulosos Cadillacs, esto de la corriente en español, Andrés Calamaro, y de pronto comparar eso, bueno, no comparar, sino disfrutar al mismo tiempo en una lista de Top 20 de MTV, que podías estar viendo, por ejemplo, a Pink Floyd con High Hopes, o podías estar viendo Aerosmith con cualquiera de las canciones que traía el Get a Grip, ¿no? Que era Crazy, Amazing, y son bandas que ya tenían básicamente 20 a 25 años de existir y se reinventaron para poder estar en MTV con videos de una manufactura increíble, muy bien hechos, compitiendo con bandas que estaban apenas naciendo y que tenían presupuesto también, precisamente por las disqueras, para llegarle a un público más joven. Entonces eran épocas donde el criterio musical se formaba a partir de la curaduría de un canal como MTV. Entonces, hoy obviamente tienes YouTube y tienes absolutamente toda la música, pero así como en Netflix tienes todas las películas, bueno, no todas, pero una gran cantidad de películas, o en cualquier plataforma de streaming, lo difícil es qué ver. Entonces, en aquellos momentos de MTV, cuando eran estas famosas listas de Top 20 de MTV, claro, este tema de la popularidad y los 10 más pedidos y tal, evidentemente tenían un juego de marketing ahí importante. Sin embargo, eran listas que tenían mucha diversidad. Ya quizá entrando los 2000 empezó a torcer un poquito la brújula lo que pasaba en MTV, pero básicamente del 93 al 2000, 2001, tú podías ver sin ningún tipo de problema a Britney Spears conviviendo con Eminem y conviviendo con Pink Floyd o con cualquier grupo que realmente tuviera otra propuesta musical, ni mejor ni peor. Pero a mí me parece que esa época fue muy buena precisamente para eso. No había esa diferencia tan marcada. Puedes estar viendo a Christina Aguilera y después estabas viendo a Four Non Blondes y después estabas viendo a Break It Down Again de Tears for Fears y luego veías a Spin Doctors con Two Princes y luego podías ver perfectamente a Enigma con Return to Innocence, por ejemplo, en más o menos en el mismo punto. Entonces, el criterio que se formaba cuando yo veía MTV, más allá de decir solamente me voy a centrar en un tipo de género, era, oh, esta canción es buena. Me acuerdo Big Mountain haciendo un cover de Baby I Love Your Way de Peter Frampton, por ejemplo, ¿no? Que salía creo que en una película que se llamaba Reality Bites de Winona Ryder y Ethan Hawke. Había muchos soundtracks, ¿no? La película de Lisa Love, Stay, que salía en la película tal, Kiss Me de Six Men's Down the Reacher. Todas esas canciones convivían en un ecosistema parecido. ¿Qué hacía también muy bien MTV? Tenía espacios específicos para públicos específicos. Entonces tú veías 120 minutos, o veías Headbangers, por ejemplo, o veías In Situ,
Y eran públicos donde decías, bueno, vas a ver headbangers, pues, te gusta el rock pesado, te gusta el metal, Alfredo hacía un trabajo increíble, pero también podías ver otro tipo de espacios, como te digo, como el in situ, que era música un poquito más alternativa, más latina, y era fantástico ver ese tipo de programas, ¿no? Me acuerdo de... Bueno, Unplugged, ni qué decirlo, o sea, una maravilla ver los Unplugged, cuando empiezan los Unplugged latinos también. Ahí también era una cosa impresionante, evidentemente el confort y música para volar de Soda Stereo, el maravilloso primer Unplugged de Café Tacuba, de los Tres, increíble lo que hicieron los Tres en ese Unplugged. Y todo esto que iba pasando iba nutriendo, desde mi perspectiva, mi cerebro de música. Yo recuerdo escuchar canciones de los Tres y sentir unas ganas enormes por tomar la guitarra y componer. Me acuerdo muy bien que canciones de los Tres me motivaron a escribir, pero luego cuando escuchas otro tipo de música, como te decía, en las canciones de Andrés Calamaro, y luego empezar a escuchar sobre todo Noticias MTV con Javier Andrade, donde te hablaba de lo que estaba sucediendo, quién iba a sacar un nuevo álbum, quién estaba de gira. Eran las formas, era la única forma o la más confiable de enterarte de lo que estaba pasando con la gran mayoría de bandas latinoamericanas. Entonces, ver todo este boom, digamos, de la música, como te decía, que lo que ocurrió en México con Zurdo, con Jumbo, en aquel momento con La Gusana Ciega, incluso también, todas estas bandas estaban conviviendo en el mismo ecosistema. Los Aterciopelados, cuando sale el bolero Falacio, también me acuerdo que dije, qué canción tan extraña, me encantó. Todo eso a mí me estaba motivando a hacer música. Y recuerdo a mis amigos, a mis compañeros, cuando yo empecé a hacer música en esos años, era lo que hablábamos, ¿no? Era todo lo que sucedía. Me centro en MTV Latinoamérica porque fue muy importante el estar pendiente de lo que pasaba en esos momentos, en los videos que transmitían estos VJs, que además, insisto, te ayudaban a formarte de alguna manera un criterio. Y era muy variado, muy vasto. No era nada más decir, todos vamos a escuchar determinado tipo de música o todos vamos a escuchar a 4 o 5 grupos. Era muy variado, iba cambiando. Y esto, evidentemente, combinado con las propuestas globales. Podías estar pendiente de Blur, podías estar pendiente de Oasis, de bandas de ese nivel, digamos, de la nueva ola del Britpop. Y todo eso, insisto, ayudaba a que tuvieras un panorama mucho más amplio. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los videos que me impactó mucho, un video de Meat Loaf, por ejemplo, que se llamaba I Would Do Everything for Love. Era un video que duraba como, no sé, 6 minutos, 7 minutos, una cosa así épica. Y recuerdo que lo veía y decía, wow, 6 minutos de un video musical que parecía una película. Y ese tipo de videos, me acuerdo muy bien, insisto, de Return to Innocence de Enigma, un video impresionante. Me acuerdo muy bien de Go West, de los Pet Shop Boys. Videos que cuando aparecían había evidentemente propuestas visuales impresionantes. Había directores. Yo me acuerdo muy bien de estar viendo los videos y era el crédito de la banda, nombre de la canción, nombre del álbum, director. Y yo ahí aprendí mucho de quiénes eran esos directores. De quién era Michel Gondry, por ejemplo, en su momento. De quiénes eran los directores que eran más de animación o más por computadora, que empezaban los videoclips por computadora, quiénes eran más cinemáticos. Y ese tipo de aprendizaje, digamos, de también saber un poco más de directores, abría la cabeza también. Y veías a los grupos latinoamericanos también incursionando en ese tipo de videos, que no era tan fácil, porque imagina que estabas viendo MTV y que competían los videos, como hoy lo puedes ver en las plataformas digitales, en Spotify, competían los videos con grandes producciones a nivel mundial. Entonces tenía que haber una buena cantidad, una buena dosis de creatividad, de inteligencia. Recuerdo, por ejemplo, cuando sale Mr. P. Mosh de Plastilina Mosh, un video magnífico con esta onda medio surreal que tenía unos colores sumamente bien trabajados. Era con lo que se tenía que salir, con competir, digamos, con los grandes grupos, grandes proyectos que tenían enormes presupuestos. Entonces, recordar MTV para mí es recordar esos momentos donde a mí me nació el enorme gusto y la necesidad de hacer música, de escuchar música nueva todo el tiempo, de ver ahora qué sale, ahora quién va a presentar este nuevo álbum. Y había una cierta sensación también de competencia entre las bandas, pero esa competencia que para mí es ultra necesaria en la música, en el sentido de estoy escuchando a tal grupo y me motiva a hacer otro tipo de proyecto, me motiva a hacer más música. Y eso se daba mucho porque de pronto, insisto, en este escalafón aparente de los 10 más pedidos, el top 20 MTV, yo recuerdo que decía, ¿quién está en el primer lugar? ¿Quién está en el quinto lugar? Y se generaba un poco esa competencia, pero también propiciaba
que existiera música muy amplia, muy diversa, de una calidad, a ver, obviamente había de todo, pero el estándar era muy alto. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero podías ver proyectos increíbles. A mí siempre me ha gustado el pop y recuerdo haber descubierto proyectos como Ace of Base, por ejemplo, Savage Garden, por ejemplo, proyectos de música pop excelentemente bien hechos que tenían esa manufactura perfecta en todos los sentidos y que llevaban el criterio musical todavía a un lugar mucho más amplio. Desafortunadamente, como te decía, esa marca sigue únicamente hablando de reality shows y ese tipo de programas, que está bien para una generación que en este momento crece con otro tipo de propuesta, digamos, televisiva, que no sé ya la televisión creo que es más bien streaming, ya la televisión como tal a lo mejor ya está cada vez menos en uso. Sin embargo, MTV hace esto y lo hace para lo que quiere en este momento, que es mantener a flote su negocio. Quienes crecimos con la curaduría de MTV, quienes crecimos con esta visión de la música se ve, MTV fue fundamental. Nos ayudó y me ayudó, hablando a mí de título personal, me ayudó mucho a entender que la música es muy amplia, que hay una gran cantidad de recursos literarios, hay una gran cantidad de recursos de sonido para poder hacer música, y la motivación más importante que yo encontré para poder dedicarme a hacer música y a tener lo que tengo hoy y producir y componer, la encontré en los años que estaba escuchando MTV, sobre todo MTV Latino, una extraordinaria manera de recordar lo que sucedía en esos años. Me encantaría escucharte, me encantaría leer en los comentarios cuáles fueron esas historias que te hicieron llegar a recordar ahora MTV en esos años donde MTV Latinoamérica sin duda forjó el criterio de millones de personas y que nos abrió el panorama de todo lo que la música puede hacer por nosotros. Te invito a sumarte a mi lista de correo en marcelosalazare.com, suscríbete a este canal y si consideras que este video puede ser útil para otra persona, también te invito a reenviarlo. Te mando un fuerte abrazo, gracias por estar aquí. Se cumplen ahora sí un poquito más de los 15 minutos. Cuídate mucho.